Listo. Entonces, dijimos que este tipo de procedimientos había permitido la obtención de proteínas mucho más ventajosas en su calidad que las usadas inicialmente en las terapias donde hay que reemplazar una insuficiencia en la producción propia, fuera la hormona proteica que fuera, por una sintética o una exógena. Entonces, ¿qué vamos a tener en un esquema general para realizar un clonado? Vamos a tener el material que se llama vector, ¿sí? El material genético que va a aportar el vehículo, como todo lo que es un vector en biología, y un fragmento que contiene el gen de interés. Por ejemplo, podríamos decir, después vamos a ver que puede contener, el concepto de gen ya de por sí era un poco ambiguo de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la visión histórica del otro día. Vamos a decir el fragmento necesario, retomemos el caso de la insulina, el fragmento necesario para que al final de ese reactor que veíamos recién se produzca la insulina, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que se va a formar, acá tenemos una descripción con un zoom muy chico, digamos. Vamos a ver que todo esto requiere de una serie de pasos, pero bueno, contémoslo en este primer nivel descriptivo grosero, donde vamos a tener al vector con ese inserto, ¿sí? Y de acuerdo a ciertas características, en este caso de este plásmido, va a poder ingresar, con un poco de ayuda nuestra, a una bacteria, ¿sí? A una célula hospedadora. Cuando la célula, esa, en este caso el ejemplo más sencillo que vamos a tomar es con bacterias, se divide, va a ocurrir la replicación también de esos plásmidos. Entonces nosotros vamos a tener los clones de nuestro fragmento verde, ¿sí? En un montón de células. O sea, se ha cumplido el objetivo de clonar. Cada uno de estos pasos, como dijimos, tiene un secreto, ¿sí? Y lo vamos a ir sobre todo desarrollando a lo largo de estas primeras 3, 4 semanas del curso. Entonces, dijimos que todo adelanto en el campo de la biología molecular vino de la mano del conocimiento de la biología del problema, de la bioquímica del problema. ¿Qué eventos van a estar vinculados? Y ahí viene lo que yo les decía de que todo lo vamos a ir tratando en las sucesivas clases. El DNA, para hacer estos procesos, se tiene que disociar y reasociar, como en cualquier problema de replicación. Tenemos que sintetizar DNAs in vitro, ¿sí? Después vamos a ver qué quiere decir específicamente en cuanto a qué protocolos vamos a seguir. Y después vamos a ampliar un segmento de DNA en un tubo de ensayo. Esto es el gran título PCR, ¿sí? Después tenemos el seminario completo de PCR. Y después también tenemos casos, lo vimos el otro día, en donde los genomas son de RNA. Entonces, en determinados casos donde el genoma es de RNA y también en los casos en donde necesitamos que solamente entren en nuestro fragmento inserto el DNA codificante, es decir, cuando queremos sacarnos de encima a los intrones, también vamos a ver que vamos a necesitar empezar con la dupla RNA transcriptasa reversa. Enzimas de restricción, seguimos con el paquete de entidades y conceptos biológicos que entran a jugar para que estos procesos sean posibles. Ligasa,
necesitamos que los fragmentos generados en el vector cortado y en el pedacito de DNA de nuestro interés se unan covalentemente, y finalmente podemos llegar a tener un plásmido con el inserto ya integrado, ¿sí?, unido por enlaces covalentes. Esto es el corazón de muchos de los protocolos de la ingeniería genética. Entonces, acá tenemos con más detalle, pero mejor dicho, todo junto, ¿sí?, los procesos, y acá hay un chiste de qué es lo que hacen los biólogos moleculares, de acuerdo a quién esté mirando, digamos, o quién esté opinando. Los padres, los compañeros, etc. Entonces, en el clonado por PCR tenemos dos grandes protocolos que vamos a mencionar en esta clase, si nos da el tiempo con el segundo. Podemos tener la gran rama de clonado por PCR o el clonado por construcción de bibliotecas genómicas. El clonado por PCR es en general el protocolo recomendado cuando conocemos la secuencia del gen en el que estamos interesados o algún homólogo, es decir, el mismo gen en alguna otra especie lo más cercana, evolutivamente hablando, posible de la nuestra. Para el procedimiento de obtener un gran número de copias por PCR, necesitamos diseñar unos oligonucleótidos que van a permitir, de acuerdo a la biología de la replicación, generar fragmentos de doble hebra necesarios para que ocurra la replicación. Después tenemos que aislar o purificar estos fragmentos, cortar el vector de clonado, ligarlo y ingresarlo a bacterias u otros hospedadores, y ese proceso se llama transformación. Bueno, ¿ustedes vieron la PCR en Bioquímica 1? Sí, profe. Bien, entonces podemos recorrer estos pasos más o menos en forma rápida, ¿sí? Fíjense todas las características para poder hacer la síntesis de DNA de acuerdo a un molde que nosotros queremos amplificar. Ahí tenemos la fuente de la polimerasa de una bacteria que tiene un hábitat a altas temperaturas. Comprenderán después, discutiremos en el protocolo, por qué necesitamos una proteína termoestable para poder usarla en el protocolo tal cual conocemos de PCR. Nos lo dicen en un momentito. Los distintos ciclos de la PCR, separación de las cadenas por calor, la generación de estos híbridos, ¿sí?, de los dúplex de DNA para poder continuar con la síntesis, los desoxirribonucleótidos y la síntesis. Y así se completan los tres, digamos, grandes pasos del primer ciclo, que repetido muchísimas veces va generando en forma exponencial un número de copias. Y a partir, después vamos a ver de qué ciclo, se empieza a generar el fragmento con la longitud que nosotros necesitamos. Fíjense que acá ya está dicho, ¿no? Bueno. Entonces, necesitamos un molde, ¿sí?, que contenga al fragmento de DNA, vamos a llamarlo así, lo van a encontrar con también al fragmento que contenga el gen de interés, ¿sí? Y tenemos que ahí ser cuidadosos. Recién algo mencionamos de qué
qué tipo de secuencia es la que queremos. En el caso de un gen procariota, vamos a poder ir directamente al DNA genómico. Cuando nos toque un gen de interés que sea eucariota, vamos a ver que tenemos diferentes estrategias. Probablemente, como dijimos, nos interese solamente el conjunto de regiones codificantes. Eso vamos a darlo en llamar cDNA, que también habrán visto en Bioquímica 1 el concepto, ¿sí? Esto lo vamos a presentar en la clase 2, donde vamos a tener este problema en la que yo les decía que si nos da el tiempo lo haremos hoy, de en qué casos necesitamos concretos pasaron a un cDNA. Entonces, seguimos, conocemos un genomólogo. Para empezar, la PCR necesitamos formar esos híbridos de doble DNA, de doble hebra, para poder continuar por los requerimientos de las polimerasas con la amplificación por PCR. Después tenemos que preparar al vector, ligarlo, transformar y ver qué bacterias, en el caso de que el hospedador sea una bacteria, contienen el plásmido con nuestro fragmento de DNA de interés. Ahí tenemos entonces las enzimas de restricción hicieron lo suyo y tenemos que ligarlo para obtener un fragmento de DNA que se dice recombinante porque tiene DNA de procedencia distinta, de dos orígenes distintos. Bueno, ¿qué tipo de vectores vamos a usar? El conjunto es amplio, nosotros nos vamos a centrar en los plásmidos para comenzar y le vamos a prestar atención a qué elementos tiene que tener el vector necesarios para poder ser un buen, digamos, portador de esta información del gen de interés que nosotros tenemos. Tenemos que tener un elemento, ¿sí?, en el vector que le permita replicarse al mismo tiempo que la bacteria. Vamos a ver en el seminario de replicación que esto requiere de reconocimientos no covalentes específicos. Entonces, el origen de replicación, por eso nos conviene que sea con un control relajado, es decir, que se replique a toda costa en ese hospedador. Tiene que poder ser detectable en cuanto a qué bacterias se incorporan, porque ese proceso de transformación no es 100% eficiente, ¿sí? Y tener además, cuando se lo prepara, queremos que se abra en un solo corte, porque si no perderíamos, si se corta en más de un lugar, sería imposible después volver a ligarlo con la misma, digamos, integridad que tenía al principio. Necesitamos que tenga un solo corte. Entonces acá tenemos el mapa de un plásmido, ¿sí?, en donde vemos que, bueno, su DNA circular, el origen de replicación, un marcador de selección, es decir, un gen que codifique, en este caso, está referido dentro de los más comunes, un gen de resistencia a antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así nos va a permitir detectar qué bacterias se incorporaron al plásmido de aquellas que no lo hicieron. Y el sitio de corte único por enzimas de restricción, ¿sí? Fíjense que este es un plásmido artificial, digamos, producto de la mano de los, digamos, biólogos moleculares. ¿Por qué? Porque contiene concentradas en una región todas las secuencias blancos de diferentes enzimas de restricción. Esto se llama sitio de clonado múltiple, ¿sí?, MCS, porque ahí están concentradas todas las regiones de corte de diferentes enzimas de restricción.
Después veremos por qué necesitamos que haya distintas. Bueno, acá seguimos con algunos de los plásmidos bastante famosos, ¿sí? Acá tenemos que además vamos a encontrar otros elementos, ¿sí? Además del sitio de clonado múltiple, acá vemos un LAC-Z, ¿sí? Que nos va a permitir saber si, no si, si la célula hospedadora capturó el plásmido, para eso teníamos la resistencia a antibióticos, que yo creo que es, acá no la veo marcada específicamente, no sé si la están viendo ustedes, sino que también queremos saber que el inserto, ese fragmento que contiene el DNA de interés, está ubicado de manera correcta, en el lugar correcto, cosa de garantizarnos que no solamente entró el plásmido, sino que entró el plásmido con, o sea, recombinante, el plásmido con el ADN de nuestro interés. Bueno, fíjense que podemos buscar los diferentes tipos de plásmidos en diferentes catálogos. Acá está un gen de que yo les decía, el gen de la resistencia, ¿sí? Y de acuerdo a qué plásmido sea, hay una nomenclatura para poder distinguirlos unos de otros. ¿Qué nos va a determinar la elección de diferentes plásmidos? Y bueno, queremos saber si van a poder formar un número de copias bajo, alto o muy alto. Queremos saber con qué protocolo nosotros vamos a detectar qué tipo de bacterias o cuáles bacterias entraron o ingresaron, fueron transformadas con nuestro plásmido. Todo eso va a condicionar qué tipo de plásmidos nosotros vamos a poder o querer utilizar. Bueno, entonces nosotros tenemos que encontrar un protocolo para purificar plásmidos. Esto lo vieron, lástima que no creo que lo hayan hecho en Bioquímica 1, ¿sí? Lo voy a pasar porque ya les digo, cada vez que nos metemos en una filmina sería muy largo entrar en los detalles de cada uno. Mini-Prep es una de las estrategias para la preparación y purificación de extracción y purificación del material genético extracromosómico en bacterias, o sea, plásmidos, en el caso nuestro. Bueno, ahí tenemos, ¿sí?, una manera de separar los diferentes DNAs y los DNAs de acuerdo a su forma. ¿Se acuerdan de los superenrollamientos? ¿Sí? Eso genera distintas densidades y por eso veíamos las diferentes bandas en la figura anterior. Bueno, acá vemos cómo corren en un gel de acuerdo a la forma, ¿sí?, y al grado de superenrollamiento. Ahora, dijimos que los plásmidos eran uno de los vectores con los que nosotros íbamos a empezar, pero fíjense que hay otros vectores y entre los criterios de seleccionar unos u otros tenemos que tener en cuenta qué tipo de inserto en cuanto a tamaño nosotros queremos incorporar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de bases, en este caso dice kilobases, bueno, un múltiplo, vamos a tener que estar condicionados a qué tipo de vector puede aceptar el fragmento del tamaño que nosotros queremos clonar. Aquí viene la PCR, ¿sí?, en una descripción esquemática, lo que llamamos primers, esos fragmentos que van a hibridar para dar el pedacito de DNA doble hebra necesario para la replicación. Necesitamos un extremo 3' oxidrilo libre en este elemento. Y bueno, en las sucesivas etapas de la PCR, acá tenemos representado
el primer ciclo, se van a ir replicando fragmentos que en el tercer ciclo ya van a tener el tamaño comprendido entre los dos primers, incluidos los primers. Bueno, ahí llegamos a esa etapa y a partir de allí las sucesivas rondas, los sucesivos ciclos de PCR van a amplificar el fragmento de nuestro interés. Entonces, queremos cortar el vector y tenemos el pedacito que contiene a nuestro gen de interés y necesitamos cierta coherencia entre los dos fragmentos, el vector roto, digamos cortado en un sitio, y cómo nosotros nos imaginamos o programamos que fueran los fragmentos obtenidos por PCR. Vamos a primero centrarnos en el vector de clonado. ¿Con qué lo vamos a cortar? Con enzimas de restricción. Como el otro día ustedes ya vieron, ¿sí? Acá vamos a ver cómo generar este fragmento. Como ustedes esto ya lo vieron el otro día durante el seminario, las enzimas de restricción, yo lo que voy a hacer es pasarla, ¿sí?, a estas filminas bastante rápido, porque ustedes revisan y en todo caso repasamos los conceptos que queden confusos o incompletos. Endonucleasas, ¿sí?, el sistema de metilación, el sistema RM de las bacterias, que hace que estas endonucleasas no degraden el DNA propio. La nomenclatura, ¿sí?, de las diferentes, con las que se describen las diferentes enzimas de restricción. Bueno, sabemos que si es una enzima, su función, su actividad, mejor dicho, va a quedar condicionada por las condiciones físico-químicas del entorno, y que si es una enzima necesitamos definir una unidad de actividad enzimática. Las características de los sitios blancos, Diana, a dónde van a ir a cortar. Y cortar quiere decir hidrolizar el enlace fosfodiéster. Distintas enzimas, distintas secuencias blanco, y vemos que algunas podían generar extremos romos, ¿sí?, o este tipo de extremos adhesivos o sticky ends. Acá tenemos la de blunt ends. Son más difíciles los cortes romos de ligar. Ahí tenemos dos ejemplos. Las de extremos cohesivos, ¿sí?, y acá nos deja, está marcado las características de estos extremos cuando se producen los productos de la hidrólisis del enlace fosfodiéster. Bueno, ahí vemos que dependiendo de la enzima, los extremos, fíjense que acá, de qué lado queda el fragmento, por eso decimos que acá el extremo cohesivo queda en el extremo 5', mientras que en este lado, en esta otra enzima, queda en el extremo 3' de la secuencia. Siempre estamos acostumbrados, lo dijimos el otro día, a describir los procesos en base a la hebra que se escribe arriba con sentido 5' y 3'. Bien, ahí tenemos diferentes ejemplos. Como son endonucleasas, a veces tenemos que tener cuidado porque pueden tener sitios de reconocimiento secundarios. ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo sabemos de enzima. A veces la catálisis de una reacción puede ocurrir muy específicamente, pero a veces el espectro es más amplio. Bien. La ventaja de generar extremos
cohesivos, es que después podemos encontrar secuencias complementarias. Y eso es lo que vamos a explorar cuando nosotros querramos insertar este fragmento externo de DNA en el vector. Bueno, ahí tenemos entonces que veníamos con los productos de PCR por el lado de el procesamiento del material genético que contiene al gen de nuestro interés, y tenemos al plásmido cortado de acuerdo a lo que veníamos hablando. En este caso, fíjense que se generó el corte con una enzima que dejó extremos cohesivos. Necesitamos ligar lo que acabamos de enfrentar y finalmente vamos a querer obtener un vector recombinante unido covalentemente. Entonces, ahí vemos que necesitamos ligar, ¿sí? Esto está hecho lo mismo que acabamos de decir, con un grado mayor de detalle, que nos muestra cómo se va a formar nuevamente el enlace fosfodiéster entre el extremo 3'-oxidrilo de un fragmento de DNA y el 5'-fosfato del otro fragmento. Este apareamiento es el que mencionábamos hoy, que va a anclar a los grupos funcionales en una orientación y una cercanía lo suficientemente chica, o sea, una cercanía grande, perdón, por el uso de la palabra, que permita, digamos, la confluencia de los dos centros reactivos para la reacción. Bien, entonces, acá tenemos una molécula, otra molécula, la digestión, tenemos que elegir con qué la vamos a hacer para que después esto nos ayude en todo lo que acabamos de decir, en el apareamiento y la facilitación de la formación de los enlaces fosfodiéster. Bueno, acá estábamos en lo que acabamos de, hoy mencionábamos hace un rato, que cuando nosotros diseñamos estos primers, ya tenemos que tener en mente con qué enzima de restricción vamos a tratar, o con una o dos enzimas, para poder ir preparando nuestros fragmentos clonados, nuestros fragmentos replicados por PCR, cosa de que nos vengan bien para las posteriores etapas en el proceso de ligación al vector. Entonces acá se diseñaron primers que el que pega en esta dirección va a tener un sitio de corte por la EcoR1, y el que pega en la otra dirección va a tener un sitio de corte para otra, la BAM-H1. Fíjense que acá tenemos entonces ya el planteo de que podemos usar en el diseño de nuestros primers dos secuencias de reconocimiento por dos enzimas diferentes de restricción. Eso nos va a permitir justamente el incluir las secuencias blanco de las enzimas de restricción en el diseño de nuestros primers, nos va a permitir que los dos fragmentos de PCR, recuerden que incluyen a la secuencia del primer, sean reconocidos por dos enzimas distintas, los dos extremos de los fragmentos de PCR. Y eso nos va a permitir orientar de una manera específica a nuestro producto de PCR en el vector de interés. Bueno, ahí vemos qué se' una vez que tenemos el producto final obtenido por este protocolo que veníamos mencionando, y cómo el extremo 5' del producto de PCR digerido con las enzimas de restricción va a tener una polaridad, va a ser distinto en un extremo que en el otro. ¿Lo ven? Bueno, eso nos va a permitir que si preparamos el vector con la misma lógica,
la complementariedad de bases haga que nuestro inserto tenga una orientación específica. Y eso es requete importante porque los fenómenos tienen de replicación y de que va a ocurrir cuando nosotros transformemos a una bacteria con este plásmido, no da lo mismo que el fragmento esté orientado de una manera que esté orientado de la otra, ¿sí? Por el sentido, por la polaridad que tiene la replicación del DNA. Entonces, llegamos hasta acá. Tenemos entonces nuestros dos protagonistas, el vector cortado y nuestro producto de PCR, y lo que tenemos que tratar es de evitar que el vector se vuelva a religar. Tiene todo lo necesario. Si yo voy a enfrentar estos dos fragmentos con una ligasa, lo que va a pasar es la catálisis de unión covalente. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que esto se vuelva a cerrar? Lo que hacemos es eliminar los grupos fosfatos necesarios para la formación del enlace fosfodiéster, tratando al vector con fosfatasa alcalina. Eso nos va a permitir entonces evitar la religación del vector. Ahí tenemos en forma más detallada que la fosfatasa alcalina deja los dos extremos oxidrilos, o sea 3' y 5' oxidrilo, y esto no es sustrato, digamos, no es reactivo para la formación del enlace fosfodiéster. Después tenemos que transformar bacterias. Las bacterias entonces tienen que aceptar ingresar estos vectores con el material genético de nuestro interés. Hay distintos procedimientos para permeabilizar la membrana bacteriana y facilitar el ingreso de este material genético que es el vector. Tenemos métodos químicos y métodos físicos, y vamos a ver que dependiendo del tipo de protocolo, a lo mejor nos conviene uno o a lo mejor nos conviene otro. Ahí tenemos el método físico, que es por electroporación. La idea es permeabilizar la membrana bacteriana, la membrana celular bacteriana, para poder ingresar a los plásmidos. Luego sabemos que ese proceso de transformación no va a ser 100% eficiente, entonces lo que queremos saber es qué bacterias aceptaron el fragmento el vector con el fragmento de nuestro interés. Una vez que encontramos a esas bacterias que ingresaron el plásmido, también necesitamos una segunda etapa de control que tenga que ver con, ¿está el inserto, el vector, perdón, está el vector conteniendo el inserto? Es decir, necesitamos ubicar o detectar a las bacterias que se transformaron y que tienen a los plásmidos recombinantes de nuestro interés. Bueno, acá tenemos la descripción de estos plásmidos, ¿sí? Y completamos entonces que un vector de clonación, en este caso seguimos enfocados en los plásmidos, pero estas características las vamos a necesitar en los otros vectores que mencionamos, en los otros vectores de clonación. Además de lo que dijimos, es que, fíjense que acá en negro, esto del promotor, ¿sí? Esto vamos a ver que no lo necesitamos por ahora para un vector de clonación. A mí acá esto, perdonen, lo voy a corregir, se me mezcló con una filmina que vamos a ver más adelante. Entonces, tachando esto, ¿sí?
lo que vamos a ver es que para hacer un vector de clonación necesitamos un origen de replicación, una variedad de sitios de enzimas de restricción, el sitio de clonado múltiple que mencionábamos en el vector, en el caso del plásmido, y marcadores de selección, ¿sí? Es decir, para saber qué células, qué bacterias han incorporado el DNA del vector. Dijimos que con eso solo no era suficiente, ¿sí? Porque necesitamos saber si el fragmento, o sea, si el vector ha incorporado el fragmento de nuestro interés y en la orientación correcta. Entonces, para ese protocolo vamos a necesitar dos tipos de manifestaciones diferentes. El marcador de selección y algún gen que nosotros veamos que está alterado, que se inactivó, por ejemplo, por la inserción de este fragmento. Entonces, dijimos que el marcador de selección, para saber si la bacteria había incorporado el plásmido, era un gen de resistencia a antibióticos. Y para saber si el plásmido contiene al fragmento, o sea, si es el plásmido clonado o recombinante en forma, el plásmido recombinante en forma correcta, vamos a usar un gen marcador, ¿sí? Ese gen podría ser el gen de la beta-galactosidasa, por ejemplo. Podríamos pensar en otros casos, de manera tal que el inserto lo inactive, es decir, que el ADN foráneo, ese que nosotros queremos amplificar, clonar, se inserte en el medio, ¿sí?, del marcador, interrumpiendo el marcador. No necesariamente tiene que ser en el medio del marcador, interrumpiendo el marcador. Bueno, ahí vamos a tratar de incorporar entonces el fragmento externo en el medio, interrumpiendo la integridad de este gen. Entonces vamos a ver que necesitamos este otro elemento en el vector. Acá tenemos ese gen que nosotros queremos interrumpir para que constituya una evidencia de la incorporación del ADN foráneo. Si ese fragmento está insertado, entonces el producto de este gen, que nosotros tomamos como caso el gen de la beta-galactosidasa, no se va a producir. ¿Qué consecuencias tiene eso? Y cuando eso ocurra, entonces las bacterias que tengan interrumpido en su plásmido, o sea que hayan incorporado el plásmido, y ese plásmido contenga el fragmento insertado donde nosotros queríamos, van a ser incapaces de tener actividad beta-galactosidasa. Y eso lo vamos a poder manifestar por una reacción de color, ¿sí? De color que en este caso va a ser blanca. ¿Por qué? Porque esa beta-galactosidasa no va a actuar en la hidrólisis del reactivo, que acá estaba mencionado y yo no me detuve, ¿sí? Va a hidrolizar un enlace que va a liberar un producto que es de color azul. En ausencia de la actividad de la beta-galactosidasa,
este producto no se va a formar en forma eficiente. Ahí tenemos la interrupción. Y la célula, si bien está transformada, va a ser incapaz de degradar esa sustancia que terminaría dando ese producto de color azul. Esta bacteria tiene el plásmido, ¿sí? Y tiene el plásmido con el material genético foráneo ubicado en la zona que nosotros queríamos. La bacteria no transformada está tachada porque después ustedes me dirán en qué paso la perdí. Si yo llegué hasta acá, o por qué llegó hasta esta instancia con solamente 2 tipos de situaciones. Eso lo vamos a hablar después en algún ejercicio. Algunas bacterias, ¿sí? Dijimos que estas 2 van a estar involucradas. Estas 2 quiero decir estos 2 tipos, estas 2 situaciones, van a tener este arreglo, es decir, nuestro gen de interés no interrumpió al vector en la zona de la beta-galactosidasa. Por tanto, la beta-galactosidasa se va a expresar y vamos a obtener la degradación de ese reactivo con la generación del producto azul. Fíjense que acá tenemos los componentes que tiene que tener esta placa de cultivo para poder llegar a ver todas estas manifestaciones. Un antibiótico y el reactivo para la reacción sustrato, digamos, de la beta-galactosidasa. Podemos ir, después vamos a ver que vamos a ir más en detalle para entender por qué se da ese fenotipo de colonias blancas o colonias azules. En realidad lo que está ocurriendo es una complementación entre la expresión del gen LAC en su parte cromosómica y la complementación que le aporta la información que codifica este gen LAC en el plásmido, que sintetiza otra parte de la beta-galactosidasa, que juntas son necesarias para que la proteína tenga actividad. Cuando el plásmido tiene el inserto, interrumpiendo a este gen que acá llamamos LAC-Z alfa, entonces se genera una parte de la proteína que no tiene actividad. Entonces estas son fotos que nos van a permitir detectar qué plásmidos tienen el inserto en esta zona que interrumpió este gen de la unidad o la cadena alfa del LAC-Z, y aquellos que son azules son los que no lo incorporaron, entonces la actividad beta-galactosidasa está intacta. Los blancos son los que no pudieron degradar a ese sustrato. Entonces, ahí tenemos hasta acá qué cosas podríamos querer mirar y llegamos hasta que el material genético está insertado en el plásmido, ese material genético foráneo o de nuestro interés, cortaba el gen, interrumpía el gen de la beta-galactosidasa, de la beta-galactosidasa alfa, pero podría haber entrado interrumpido porque entró bien o entró al revés, como está acá, ¿no? ¿Cómo podemos discernir entre estas 2 opciones? Este es un problema que no nos habíamos sacado de encima, porque si bien está interrumpiendo al gen de la beta-gal, de la alfa-beta-gal, lo que vemos es que también lo interrumpe estando en forma invertida. Por tanto, nosotros tenemos que diseñar un protocolo para saber que esas bacterias que quedaron blancas,
contienen a nuestro inserto en la orientación adecuada. Las colonias, entonces, que fueron blancas, van a tener que ser sometidas a esta prueba adicional. ¿Qué podemos hacer? Y podemos ver si aparecieron o desaparecieron sitios de blanco de enzimas de restricción. Y acorde al tamaño de los fragmentos generados, darnos cuenta si el inserto entró con la orientación adecuada o no. Por tanto, podemos empezar con una digestión, hacer la PCR y empezar a ver qué fragmentos de distinta longitud se han generado como productos, o también, una vez que tenemos los fragmentos, los productos de PCR, podemos hacer la secuenciación. Si estos dos fragmentos tienen orientación distinta, después vamos a ver que la secuencia va a ser distinta. Bueno, ya es obvio. Bueno, ahí tenemos entonces la electroforesis en gel de agarosa. Ya sabemos, esto es todo una serie de filminas adicionales que reflejan que necesitamos, digamos, recordar los fundamentos de las diferentes técnicas. Bueno, esto ya lo tienen, acrilamida, que se acuerdan que se usaba en la secuenciación, agarosa, distintos tipos de electroforesis. Acá tenemos entonces los mapas de restricción, otro concepto que tenemos que entender para justamente explicar qué productos diferentes vamos a obtener si yo cambio la orientación de un fragmento, si tengo un fragmento que no es el que a mí me interesa, insertado en nuestro vector. Son todas herramientas que necesitamos repasar. Bueno, ahí siguen más ejemplos. Ahí tenemos algunas enzimas que son muy usadas en biología molecular para distintas cosas. Acá vemos que hay distintas, no están las enzimas de restricción acá, son otras enzimas. Mapas de plásmidos, otro plásmido. Esto lo vamos a tratar en algún problema del seminario. Bueno, acá tenemos los diferentes protocolos de preparación de plásmidos, ¿sí? Entonces, tenemos las mini preps, las maxi preps y diferentes estrategias. También las etapas de purificación son todos protocolos. Bueno, si tenemos enzimas, tenemos que tener en cuenta que, como dijimos hoy, las enzimas requieren de un contexto físico-químico para poder tener actividad. Si yo tengo dos enzimas distintas, dijimos que nos convenía para facilitar que los dos extremos del fragmento de PCR fueran distintos para facilitar después el apareamiento con el vector cortado con las mismas enzimas. Y ahora, dos enzimas procedentes de organismos distintos van a tener para su actividad las mismas condiciones físico-químicas. ¿Cómo podríamos, profe, amenizar, claro, este problema? ¿Cómo podríamos nosotros, de acuerdo a lo que sabemos de Bioquímica 1, compatibilizar el uso de dos enzimas que tal vez tengan un pH óptimo distinto, una temperatura óptima distinta, o si directamente no puedo usar enzimas con requerimientos físico-químicos para tener una actividad apreciable, si tengo que evitar usar enzimas con actividad óptima en entornos muy diferentes. Bueno, acá terminamos este primer conjunto de 110 filminas. Sí.
Sí, ahí habían hecho un comentario los chicos. Creo que, yo no puedo seguir el chat. Si en eso me dan una mano porque... sí. No sé si alguien iba a decir algo que no alcancé a ver quién era, y después Nicolás hizo un comentario en el chat respecto a la pregunta del ATAC, que dice que, bueno, que lo usaban porque la temperatura máxima del ATAC está alrededor de los 70 grados, y que por eso resultaba útil, cosa que con la ADN polimerasa nuestra o de coli no podríamos por las temperaturas que usa la PCR para separar las hebras. Ahí lo que yo aclararía en realidad es que hay dos factores. Lo de usar una temperatura de 70 grados es porque es la temperatura óptima para la enzima. Eso viene de Bioquímica 1, cuando ustedes determinaban la temperatura óptima o el pH óptimo o las condiciones óptimas de cualquier enzima. Es 72, si mal no recuerdo, para el ATAC, y hay otras DNA polimerasas de microorganismos termófilos que usan una otra temperatura. Por ejemplo, la de PFU o PFX funciona a 68 como temperatura óptima. Lo de que sea de un organismo extremófilo, en realidad la ventaja que tiene es que cuando hacemos los ciclos de desnaturalización, no perdemos enzima, o no perdemos tanta enzima como con las otras. Piensen que las temperaturas óptimas para las enzimas de E. coli o nuestra, o de rato, lo que ustedes quieran, y va a andar alrededor de la temperatura a la que crece normalmente el organismo. Para nosotros va a estar cerca de 37, para ratones, ratas será más o menos lo mismo, pues son mamíferos que mantienen una temperatura corporal estable. Para las bacterias por ahí es un poquito menos. ¿Sí? E. coli en particular, que crece dentro de nuestro, también es 35, 37. Pero para las bacterias que crecen en el ambiente, por ahí va a estar entre 20 y 25. Queda claro eso, ¿no? Ahora, el tema es que por ahí ustedes levantan la temperatura a 45 grados y ya perdieron toda la enzima. Cuando se puso a punto la técnica de PCR, en realidad cada ciclo de temperaturas requería que en la etapa de elongación se agregue enzima nueva, porque cuando calentabas después la muestra, perdías la actividad enzimática. La incorporación años después de una enzima que resiste los ciclos de temperatura es lo que hizo mucho más práctico. Uno arma el tubo, lo cierra, y hasta que terminen los 30, 35 ciclos de la PCR no necesitas abrir y renovar ningún sustrato. ¿Queda claro? O sea, yo podría hacer PCR con una polimerasa cualquiera, siempre y cuando ajuste las condiciones para lograr el annealing específico de los primers dentro de los ciclos de temperatura. La temperatura de elongación va a ser dentro de la temperatura óptima de la enzima que voy a estar usando, y que muchas veces la agregaba, si no era termoestable, con cada ciclo. Ustedes se acuerdan que las enzimas tienen como una inactivación, o sea, pueden estar intactas, pero ser ineficaces a distintas temperaturas. Es decir, que si las volvemos a la temperatura óptima, recuperamos actividad. Pero en otros casos, el pasaje a una temperatura extrema las desnaturaliza irreversiblemente. Creo que a eso alude Lisandro. Por tanto, no ganamos nada después volviendo a la temperatura óptima porque no podemos revertir la renaturalización. ¿Sí? Necesitaríamos condiciones más específicas, como por ejemplo, ¿se acuerdan que hizo Amphisen, que pudo recrear condiciones de renaturalización? Y ese protocolo lo tendríamos que hacer para cada una de las proteínas de las enzimas que nos toquen en suerte y que quisiéramos renaturalizar en cada ciclo de PCR, algo sumamente, o agregarla, como dice Lisandro. Una aclaración nomás para los otros comentarios, por si hay algún chico que no estuvo las últimas clases. Todo el material que nosotros compartimos este año, lo específico de nuestra comisión me refiero, lo vamos a compartir a través del Google Classroom. Creo que prácticamente todos los alumnos ya aceptaron la invitación. Hay algunos que todavía están faltando pendiente, digamos, aceptar, incorporarse al grupo de alumnos del Classroom de Bioquímica 3, comisiones 2 y 3. Pero cuando ustedes acceden al Classroom, tienen distintas solapas. La primera solapa, yo que lo tengo en inglés, se llama Stream, si no creo que dice tablero o algo por el estilo.
que es donde se pegan las notificaciones. Ahí van a encontrar los links actualizados, porque ayer hubo un problema en la facultad y hubo que volver a poner todos los links para conectarnos a las clases virtuales. Y también va a estar ahí todo perdón, van a encontrar 2 links más para ir a el directorio de Google donde vamos a guardar la información. Esa información es accesible, ustedes con ese link pueden entrar, van a encontrar hoy 3 carpetas, por ejemplo. Una es donde ustedes pueden subir las presentaciones de las cosas que van armando, ¿sí? Por ejemplo, de la semana pasada tenían las técnicas, por ahora un solo grupo del viernes subió su presentación, pero ustedes pueden subir las de ustedes también. Y después hay 2 directorios más donde estamos subiendo, por un lado, las diapositivas que usa Silvina para las clases teóricas. Y en el otro directorio van a ir quedando grabadas las clases. Mientras nosotros tengamos espacio en el Google Classroom, las dejamos. Por ahí en algún momento vamos a tener que sacrificar las primeras clases para poner las nuevas. Por eso no se confíen de que las clases van a estar disponibles durante todo el semestre. ¿Quedó claro? Sí, en línea, digamos, en líneas generales esto igual lo vamos a ir viendo, pero háganse la idea de que para la segunda mitad del semestre, digamos, para los temas del segundo parcial, vamos a borrar los primeros. Así que yo les diría que tómense la costumbre de ir ingresando y descargando los videos a un dispositivo propio, como para no perder esa información en caso de que la necesiten para un flotante o final. En transcripción empiezan los temas del segundo parcial. O sea, nosotros tenemos 3 seminarios más, creo, que es ahora estamos con ADN recombinante, después viene replicación de ADN y después viene reparación de ADN. Y no me acuerdo si había alguna otra cosita más. Y Pero después de reparación... Viene el de No, porque PCR. ahí teníamos alguna vez elementos móviles y algo de PCR. Pero digamos, una vez que empecemos con transcripción es porque ya son temas del segundo parcial, la segunda mitad de la materia. Bueno, mi propuesta es que descansemos unos 10 minutos, pongámosle hasta 10:25 y hacemos el segundo bloque de la teoría, ¿sí? Y después nos quedamos libres para la resolución de ejercicios. ¿Están de acuerdo? ¿Volvemos 10:15 entonces? 10:15. Son 10:05, 10:15 volvemos. Dale. Yo dije 25, no, y cuarto. Me equivoqué. ¿Vas a cancelar la grabación y la activas otra vez después? Sí, porque si no me va a quedar